gobierno de Colombia no ha confirmado. El ministro afirmó esta mañana en rueda de gobierno. ¿Qué ha pasado realmente con el gobierno? Los cambios por los que Colombia votó ya se ven en acciones concretas. Acá te contamos. El presidente anunció que los adultos mayores de 80 años sin pensión recibirán un apoyo económico de 225.000 pesos mensuales gracias al programa Colombia Mayor de Prosperidad Social. El derecho a una vejez digna es una promesa de campaña que hoy el gobierno está cumpliendo. El primer pago se realizará en junio de este año, beneficiando a los primeros 500.000 colombianos y colombianas mayores de 80 años en pobreza extrema. Mantente informado de todos los avances del Gobierno del Cambio a través de las redes sociales de @infopresidencia y petro.presidencia.gov.co. Pero allí donde se industrializa, que hay que tener mucha leche, por tanto mucha asociación de productores, ahí aparece la economía solidaria. El territorio tiene que tener eso. Llámese cebolla, llámese café, llámese cacao, llámese maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que lograr que el gobierno nacional ponga el billete en forma de crédito subsidiado o no, para que el campesinado pueda ir montando las factorías de la industrialización de sus productos. Y ustedes pongan la organización, porque sin organización pues, no podemos industrializar nada. La producción en bruto tiene que transformarse industrialmente y esa industria no puede ser de los poderosos, tiene que ser del mismo campesinado que en forma cooperativa se vuelve propietario de la industrialización. Claro que no es solamente plantar hoja de cacao ahora para sacar sus frutos, sino que tiene que haber una chocolatería en manos de los productores del cacao en la misma región. Porque si no, los procesos de valorización no le van a llegar al campesinado. La política de reindustrialización es el primer esfuerzo que hace un gobierno de Colombia para entregarle a la gente una política integral de desarrollo productivo, de transformación productiva, de encadenamiento productivo y de internacionalización de nuestros territorios. Está orientada a la pequeña y mediana empresa, pero particularmente tiene un énfasis en la micro, en la economía popular. Eso es algo muy nuevo en una política de industrialización o desarrollo productivo, ese foco en los más pequeños, entendiendo que también son pues, sujetos económicos que deben integrarse a las cadenas de valor. El cambio ha sido espectacular porque cuando nosotros llegamos aquí no sabíamos nada de patronaje, no sabíamos nada de confección, no sabíamos cómo dirigirnos a un cliente, cómo atenderlo, cómo mostrarle nuestras prendas. La exhibición de una prenda, no sabíamos. Entonces nos ha enriquecido a nosotros como personas, como empresas y como familia, pues nos ha ayudado para salir adelante, para seguir creciendo y cumplir con los sueños
que tenemos. Todas las capacitaciones que se nos han dado desde un inicio en los diferentes ámbitos han reforzado no solo nuestra capacidad para desarrollar un producto, perfeccionarlo, saber cómo llega un cliente, sino también en otras habilidades para llegar a manejar el momento en el que la empresa empieza a producir muchísimo más y empezar a manejar personal, empezar a manejar ventas, costos, etcétera, también de mano de la Cámara de Comercio, que también ha estado muy pendiente de nosotros. Es una política que se focaliza en los territorios y por eso es de gran importancia, porque consulta el interés de esas zonas del país que necesitan jalonar nuevas posibilidades de desarrollo, consolidar sus aparatos productivos, vincularse a empresas medianas y pequeñas para encadenar su quehacer, pero además es un esfuerzo para que el territorio se vea fuera del país, se vea en los países latinoamericanos, se vean en nuestros socios, los países limítrofes, pero también que identifique nuevas líneas de mercado y nuevos socios estratégicos. Estamos pensando en una política de reindustrialización que se articula con la política de comercio exterior en el sentido de buscar nuevos aliados en América Latina, en Asia y en África. Es una política importante porque ya se está implementando, porque se implementa con los actores que están en el territorio. Por ejemplo, con quienes hacen parte de esas asociaciones o de esas aglomeraciones que en los diferentes sectores se van produciendo, que en los diferentes territorios se van produciendo, como por ejemplo los clústeres que tienen que ver con textil confecciones, los clústeres de empresarios de todos los tamaños que tienen que ver con el sector pesquero, los clústeres que tienen que ver con el sector de desarrollo de partes y piezas para la industria automotriz o para la industria aeroespacial o para las industrias relacionadas con astilleros. Es una política importante porque está pensada para reactivar y para darle vida nuevamente a esos sectores que sufrieron un proceso de desindustrialización temprano, focalizándonos solamente en la extracción de materias primas, en el poco valor agregado a esos insumos o a esas materias primas que estábamos explotando. Y es una política pensada en recobrar esas cadenas de valor ligadas a esas riquezas que tenemos en el suelo colombiano. Lograr identificar recursos que ascienden a más de 200.000 millones solamente para Tumaco y su región de influencia, para trabajar en los sectores de pesca, en el sector cacaotero, en los aspectos culturales o en el sector cultura, que también tiene una fuerte relación con el turismo y con otros sectores que son importantes y estratégicos para el territorio. ¿De dónde se sacan esos sectores? De lo que hablamos con el territorio, con la gente, con las comunidades. Pero además identificamos que son sectores en donde ya habíamos venido trabajando muchos de nosotros, muchos de los líderes sectoriales desde el sector público, pero también en donde la cooperación está llegando. ¿Qué estamos haciendo? Articulando los recursos, tanto pues, en dinero como en transferencia de conocimiento, tecnología, acompañamiento, para que efectivamente pues, haya eficiencia en su utilización y para que no repliquemos esfuerzos y en cambio para que saquemos adelante esos 5 sectores en los que nos hemos focalizado en ese territorio en particular. La estrategia de los centros de reindustrialización SASCA actualmente cuenta con 96.300 millones de pesos para desplegar esta estrategia a nivel nacional con 68 nuevos centros entre 2024 y 2025. Atiende sectores productivos como el de manufactura y agroindustria con la apertura de 11 de estos centros a nivel nacional, de tal manera que estamos en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Baranoa, Riohacha, Cúcuta, Bogotá y Santa Marta. 3 de ellos operan en los erones de Espinal, Ibagué, Guaduas, atendiendo población privada de la libertad. La estrategia que utilizamos para diseñar el COMPES de reindustrialización. ¿Qué quería el gobierno de Colombia? Quería una política por lo menos a mediano plazo. Una política que le garantizara al país que no hay vuelta atrás en el proceso de reindustrialización.
una política en la que todos los actores o sectores representados por los diferentes ministerios se vieran involucrados. Es decir, es un instrumento que se creó en diálogo con al menos 20 instituciones del nivel central, ministerios, sus patrimonios, sus empresas vinculadas o sus empresas industriales, para sacar adelante otro tema que es muy importante en la política, y es que nos fijamos metas concretas en materia de proyectos en el sector salud, de proyectos en el sector agroindustrial o en el macro sector agroindustrial, en los sectores relacionados con transición energética y en aquellos sectores que tienen que ver con el sector defensa. Es una política que por primera vez utiliza el escenario del sector defensa como un escenario de transformación productiva, de desarrollo industrial, de transferencia de conocimiento. Y ahí hemos venido trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa y sus empresas en el diseño de instrumentos legales, pero también en la formación de capacidades en territorio para poder proveer a esas industrias. Entonces, es importante, por eso es diferente a las demás políticas que en materia de desarrollo productivo se diseñaron por otros gobiernos, y sobre todo es inclusivo. La articulación además ha sido muy interesante porque nos ha permitido llegar a territorios de una manera novedosa. Nos ha permitido sentarnos todas las instituciones vinculadas a un territorio. Tenemos el ejemplo de Misión Tumaco, una misión que estamos estructurando con el apoyo de múltiples ministerios, pero que coordinamos Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Comercio, con el interés único de poder implementar las políticas relacionadas con el sector justicia, las políticas de reindustrialización, comercio y turismo que lidera este ministerio, y las políticas que lidera, por supuesto, el Ministerio de Agricultura. Alimentos, y de los alimentos, agroindustria, que es el puente para que podamos industrializarnos. Y turismo, fue lo que dijimos. Turismo es la venta de un servicio, en cierta forma es la atracción de una renta cuando hablamos de turismo extranjero, de una renta del mundo hacia Colombia. En estos aspectos, un nuevo sistema económico articulado alrededor de estas variables es fundamental. Busca cerrar brechas de productividad tecnológicas y económicas a través de encadenamientos productivos y, por supuesto, a través de la integración regional. De tal manera, Impulsa Colombia se articula con estos objetivos a través de la estrategia de los centros de reindustrialización SASCA, que busca potenciar habilidades empresariales y, por supuesto, fortalecer la productividad y la competitividad en empresas de economía popular. Bueno, tenemos una gran oportunidad de lograr una verdadera transformación con los territorios. Tenemos grandes brechas de crecimiento económico en el país y esto convierte oportunidades de desarrollo real y sostenible para el país en el largo plazo. Nos ha ido bien en comercio, nos ha ido bien en turismo. De nuestra propuesta no arranca agroindustria. Este es un tema fundamental si queremos transformar el territorio, el que tiene economías ilícitas por economías lícitas. La agroindustria allí en esas regiones es fundamental. Y tenemos problemas en industria y comercio y vivienda. Allí está el núcleo de la mayor problemática en este momento de la economía nacional. Turismo extranjero tiene unas cifras importantes, en mi opinión. La política se proyecta en 5 apuestas productivas, 5 apuestas que no fueron seleccionadas al azar, sino que trabajamos los diferentes ministerios entendiendo que tenemos una base productiva en esos macrosectores, que son macrosectores en donde hay oportunidades a nivel global y que por tener oportunidades a nivel global permiten un encadenamiento o el desarrollo de encadenamientos productivos y nos permiten también generar dinámicas de apropiación de conocimiento, de apropiación tecnológica
de diversificación de la oferta y para ello también de sofisticación de la oferta. Si esta ciudad de sol, por ejemplo, muchísimas gentes podrían generar energía eléctrica a partir del sol. Si esta ciudad de vientos, muchísimas personas podrían generar energía eléctrica a partir del viento. Si hubiese mucha agua, pues se podría generar energía eléctrica a partir del agua. Si solo pensamos en el sol, millones de personas y de familias en Colombia podrían generar energía eléctrica. Eso se podría organizar en un barrio, ¿cierto? Cómo es la venta de paneles solares, dónde habría empresas para instalarlas, cómo los mantenemos, cómo haríamos para que hubiera unas facilidades, igual que uno piensa en pavimentar una calle, igual unas facilidades para colocar paneles solares en los tejados. ¿Cómo se cuidan? Pero tendríamos entonces una comunidad generando energía eléctrica. ¿Y eso qué significa? Un billete que llega a la comunidad. Transición energética y todo lo que incumbe a la transición energética, no solamente en la utilización de nuevas energías, sino en el desarrollo de nuevos negocios dentro de la transición energética que se dan, por ejemplo, en los sectores relacionados con movilidad o en otras actividades que desarrollan las empresas como los procesos en materia de economía circular o de desarrollo de negocios verdes a través de la bioeconomía. Con el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, en todos los temas de transición energética, hemos diseñado una estrategia donde el país se presenta como gobierno con alianzas públicas y privadas que están haciendo la transformación energética en lo eólico, en los parques, en general de los paneles solares que ustedes conocen, en la transformación de la movilidad sostenible. Porque una comunidad que genera energías limpias es una comunidad que está ayudando a salvar la vida en el planeta, al mismo tiempo que genera ingresos para sí. Este es el fortalecimiento del sector salud para la producción de nuevos medicamentos genéricos o no genéricos, para la producción de biosimilares, para la producción de vacunas, para el fortalecimiento de aquellos sectores relacionados con dispositivos médicos. Tenemos socios vecinos que ya han desarrollado el sector, incluso sin tener las capacidades en materia de producción de partes, piezas y servicios que nosotros sí tenemos. Entonces, son sectores que podemos jalonar en el sector salud, además de la implementación de tecnologías para la prestación de un mejor servicio de salud en todo el territorio nacional. Con ellos también, Ministerio de Salud, estamos trabajando en la reindustrialización de la salud, porque no podemos volver a estar en las pandemias que se nos vienen bien rápido, sin la posibilidad de la producción de vacunas que tengan una respuesta a esa defensa del derecho fundamental a la vida y a la salud. Y esa reindustrialización está en el Congreso para la aprobación de la ley sobre la salud sustituta como una ley de vida y no de mercantilismo ni de mercancía, sino una ley que respeta el derecho fundamental a la salud antes que los derechos de las empresas como mercancías y como mercantilismo. Oportunidades que además tendrían que ver, lo dijimos en campaña aquí, con cómo se puede desarrollar la industria en esta región. A partir de la producción de alimentos, sí, puede ser pues sabemos cómo producir alimentos, entonces lo primero que se hace es lo que se sabe. La producción de alimentos indudablemente es la posibilidad, la base, la materia prima de un proceso de industrialización. Y un proceso de industrialización genera riqueza. El agrícola, por supuesto, buscando garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Hemos hecho una alianza muy interesante con el Ministerio de Agricultura
y con sus agencias relacionadas para identificar esos segmentos de la actividad productiva agrícola que requieren más recursos, pero sobre todo que requieren la construcción de nodos logísticos para favorecer el desarrollo del territorio, para garantizar la producción eficiente de nuevos productos agroindustriales, para incorporar la tecnología que se necesita para diseñar líneas de crédito, líneas de acompañamiento en materia financiera muy competitivas, abriendo el portafolio de las instituciones a través de las cuales vamos a bajar esos recursos en el territorio. Desarrollo agroindustrial, donde volvemos la guerra en vida, donde nuestra industria militar, donde estamos haciendo los astilleros, donde estamos haciendo las lanchas para defensa de nuestras fronteras y para cuidado de nuestras fronteras, donde estamos haciendo ya con Airbus todo lo que tiene que ver con los empenajes, las hélices, todo lo que tiene que ver con las bases, y donde estamos haciendo incorporación de progreso técnico, alianzas con la universidad, con los institutos tecnológicos. Nosotros estamos apostando a un proyecto de soberanía láctea, tratar de sustituir la importación de leche en polvo. Esto es una apuesta enorme y lo de menos es hacer la fábrica. Lo demás es poder articular todas las cadenas de producción necesarias. Nos interesan la transformación y la agroindustrialización en temas de café, todo el proceso post cosecha, cafés de calidad, cafés orgánicos, cafés que puedan abrirse al mundo, también en cacao, que es otro de los productos incluso insignias de La Paz. Ahora nosotros también ejecutamos una parte importante de los recursos del Frisco, de la política antidrogas. Entonces en las zonas de presencia de cultivos ilícitos también somos sus socios para poder hacer estas apuestas económicas de sustitución. Conocemos la experiencia de la Armada. Ha logrado hacer buques, fragatas, lanchas, ha logrado mantener vivos unos astilleros, ha logrado dar un paso en la industrialización de Colombia. Si esa experiencia la recogemos, podríamos encontrar otra función de las fuerzas militares que lo ha sido en muchos países desarrollados hoy del mundo. Pongo solo el ejemplo de Japón. Las fuerzas militares pueden ayudar a industrializar el país a partir de su propia industrialización. El sector defensa, como les decía, se focaliza en temas de infraestructura, en temas relacionados con el desarrollo de los sectores aeroespacial y de astilleros, en la generación de espacios que permitan mantenimiento de aeronaves y embarcaciones en cada uno de esos sectores, y en el desarrollo de proveedores. Yo propongo que las fuerzas militares de Colombia nos ayuden a industrializar a Colombia. Tenemos a través de Impulsa y de Colombia Productiva, también de Fontur y de ProColombia, una serie de instrumentos que le facilitan al empresariado esa tarea de saber qué tipo de conocimiento necesita, qué tipo de tecnología necesita, cómo implementarlas, cómo apropiarlas, cómo mejorar su actividad empresarial, cómo conocer las líneas de comercio y cómo internacionalizarse también. Y eso lo hacemos a través de los patrimonios, a través de instrumentos que, por ejemplo, fomentan el desarrollo de proveedores, o de instrumentos que favorecen la innovación, el emprendimiento, o que permiten el desarrollo de minicadenas. De minicadenas, además, no solamente en un territorio específico, sino que son interterritoriales. Estas 5 grandes apuestas responden a esas transformaciones que queremos como país, que justamente convierten estas oportunidades de desarrollo del país en apuestas económicas sostenibles e inclusivas, porque están pensando en que
todos los actores participen, desde las economías populares, las micro y las pequeñas empresas, y las medianas y grandes sirvan como ancla para la movilidad empresarial, el crecimiento y lograr la convergencia regional. Se verán beneficiados MIPYMES y unidades productivas de los sectores de agroindustria, manufactura, metalmecánico, tecnología, cultura y por supuesto turismo a nivel nacional. La política de reindustrialización es para la gente, es para las micro y pequeñas empresas. La política de reindustrialización también es para la gran empresa, en su interés por articularse con el resto del aparato productivo. Es una política que se crea para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Es una política para volvernos un país dependiente del conocimiento y dependiente de la apropiación de nuevas tecnologías y de la innovación, y no un país dependiente de la extracción de nuestros recursos naturales. Una invitación muy especial al sector privado para seguir trabajando de la mano en la implementación de la política, y a los territorios y a los nuevos líderes regionales para estudiarla, para priorizar sus sectores y sobre todo para identificar de la mano de los ministerios y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuáles son esos sectores y esos megaproyectos a los cuales queremos fortalecer. De a poquito quizás. Pero los grandes procesos como vender el café al consumidor final en Europa o en Estados Unidos, tenemos que hacerlo en la región. Y eso implica poder campesino en la región. Eso implica poder, amigos y amigas. Y el poder es poder del conocimiento, poder sobre el dinero público, poder sobre el territorio, poder organizativo de la comunidad.